leyendo a lo mejor la Biblia o en la habitación de su casa, poniéndose de rodillas y pidiendo perdón por sus pecados o como sea, se han convertido solos, sin que nadie les predicara, sin ir a ninguna iglesia, sin escuchar a ningún pastor predicar, solos en su casa o en su coche o donde sea, se han convertido al Señor. No es lo común, no es lo habitual. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Pero hay personas que se han convertido solas. No sé si aquí en esta tarde entre nosotros o en casa viéndonos en sus hogares hay alguna persona que puede decir, sí, yo me convertí solo o sola, ¿no? Pero ya digo, no es lo normal. Pero he visto que hay personas que se han convertido después de un largo proceso. Personas que han estado asistiendo días, semanas, meses, no sé si años a una iglesia. Y al final, después de haber escuchado docenas de sermones, de haber cantado muchas canciones y de haber oído muchos testimonios, finalmente toman el paso de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas como yo que lo hicimos instantáneamente. Y hay otras personas que se han convertido, pero les ha costado. Han tenido que tocar fondo, lo han perdido ya todo, menos la vida. Han perdido el trabajo, han perdido la familia, han perdido salud, han perdido prácticamente todo. Y al final, cuando ya no les queda nada, es cuando deciden por fin definitivamente recibir a Jesús y darle una oportunidad en su vida, ¿no? También he conocido personas que se han convertido por miedo. Me explico. Miedo ante la condenación eterna, miedo ante el juicio venidero, miedo ante estar eternamente excluido de la presencia de Dios. Y por temor, ¿verdad? Por miedo, ese miedo sano y reverente, han decidido cambiar de vida y seguir a Cristo todos los días de su vida, ¿verdad? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero en ese mismo libro de Proverbios hay otro versículo que se parece mucho, que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Y hay gente que viendo la mala vida que ha llevado, los malos caminos y las pésimas decisiones que tomaron en su vida, por temor a condenarse, por temor a perderse, pues deciden al final dar el paso. Sea como sea, para mí el ver a una persona convertida, para mí es el milagro más grande de todos los que uno puede experimentar en la vida. Porque es el único milagro que Satanás no puede imitar. Otros milagros sí los puede y de hecho a veces los imita. Pero el milagro de la conversión, el transformar una vida, el diablo, ese milagro, no lo puede experimentar. No lo puede hacer que otra persona tenga esa experiencia si realmente no ha aceptado al Señor. Ahora, toda verdadera conversión tiene que tener 3 elementos fundamentales. Yo los voy a mencionar y a continuación se los voy a explicar para que queden bien claros estos conceptos. Toda verdadera conversión tiene que tener justificación, regeneración y adopción. Empecemos por la primera. La justificación es la palabra que se emplea en la Biblia para decir que el pecador ha sido declarado justo, limpio de pecado, como si nunca hubiese pecado, borrón y cuenta nueva. Si prefieres utilizar el término nacer de nuevo, lo puedes hacer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no justifica al pecado, lo que justifica es al pecador arrepentido. Ser declarado justo, presentarte delante de Dios sin tener que avergonzarte una vez que le has recibido y aceptado como tu Señor y Salvador personal. Saber que eres libre de toda condenación, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Y ahora no hay ninguna condenación, ninguna, hermanos, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, evidentemente, sino conforme al Espíritu. ¿Saben lo maravilloso es que es ser libre de toda condenación y poder orar, poder cantar a Dios, poder honrar al Señor, sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados por el amor de Dios? ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso? ¿No se merece un fuerte amén el Señor? Y un aplauso también, ¿por qué no? Es una maravilla. Libres, libres, aleluya. Qué maravilloso es la libertad, ¿verdad? Terrible el libertinaje, pero la libertad gloriosa que tenemos ahora en Cristo es realmente un privilegio.
Eso es ser justificado, eso es lo que conocemos como la justificación. Pero la regeneración es el cambio tanto instantáneo como progresivo que se lleva a cabo en una vida que ha nacido de nuevo. Está claro que nuestros pecados son perdonados instantáneamente, pero nuestra vida no cambia instantáneamente. Entramos en un largo proceso, ¿verdad? Y ahí el Señor comienza a moldearnos, ahí el Señor comienza a tratar con todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Comienzan a salir cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Es como cuando calientan el oro y entonces comienzan a salir todas las impurezas y las van quitando, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre después de haber sido justificados por el Señor. Que el Señor comienza a tratar con nuestro carácter. El Señor comienza a tratar con cosas de nuestro pasado que todavía nuestra mente nos juegan o les gustaría jugarnos malas pasadas, ¿verdad? Y el Señor comienza a transformarnos, comienza, digamos, a moldearnos. Y en vez de parecernos al diablo, comenzamos a parecernos a Cristo. Cuando el hombre pecó, comenzó a hacer cosas que son típicas del diablo. Comenzó a matar, comenzó a odiar, comenzó a mentir, comenzó a tener celos, envidias, pleitos, iras. Esas son las características de una persona que está bajo la cobertura del diablo. El hombre comenzó a parecerse al diablo después de pecar y desconectarse de su Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, con el paso del tiempo nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a manifestarse lo que la Biblia llama o indica como el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Comenzamos a amar cosas que antes odiábamos. Comenzamos a ver a personas que antes tal vez no íbamos a tener jamás ningún tipo de contacto, de relación con ella. Comenzamos a darnos cuenta de que pues también necesitan de paciencia y de amor y de atención y tantas cosas. Y comenzamos a darnos cuenta de que ahora tenemos paciencia en cosas que antes nos sacaban de quicio y éramos incapaces de soportarlas. Y es que cada vez esa regeneración, esa transformación progresiva en nuestra vida nos va moldeando y podemos mirar atrás y decir, oye, sé que todavía me falta mucho, sé que todavía, como dice el texto, no he llegado a la meta, ¿verdad? Pero sigo corriendo para ver si logro asir aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Amén, hermanos. Y finalmente, la adopción. Es decir, ahora tengo una familia. Ahora estoy bajo una cobertura que es la familia de Dios. Y hemos conocido esta tarde a 2 miembros de nuestra familia, ¿verdad? Que viven en otro lugar. Pero podríamos recorrer el mundo entero y darnos cuenta de que tenemos hermanos y hermanas en la fe prácticamente en todas las partes del mundo. Porque hemos sido adoptados en una familia universal donde caben todos. Y donde todos tenemos que aprender a relacionarnos y amarnos y a perdonarnos y a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Así que una verdadera conversión nos lleva a la justificación, a la regeneración y a formar parte de la familia de Dios por adopción, no por nacimiento. Ahora, el primer texto que quiero leer en esta tarde que habla acerca de la conversión se encuentra en Hechos capítulo 3, el verso 19. Pedro y Juan acaban de orar por un paralítico que ha sido milagrosamente sanado y ellos aprovechan la oportunidad para dar testimonio de su Dios, para evangelizar a las personas que allí están viendo aquel milagro. Y él dice, ya digo, en el capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos. Las 2 palabras. Tú te puedes arrepentir de algo que has hecho, pero eso no significa de que te hayas convertido. Tú te puedes arrepentir de haber robado, de haber mentido o de haber hecho algo malo, pero eso no significa que has cambiado. Te has arrepentido, pero no te has convertido. Pero Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Epistrefo. Esa palabra rara, esa palabra griega es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como la palabra convertidos o conversión. Epistrefo, que significa dar la vuelta, dar marcha atrás. Cambiar de dirección, ir en una dirección contraria a la que iba. Lógicamente, una verdadera conversión se produce cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento por nuestra parte. No un remordimiento de conciencia,
No un dolor por haber perdido cosas que las tenía, pero que por mi mala cabeza o mis malas decisiones las he perdido, sino que hay un arrepentimiento genuino de no volver, de no querer volver a cometer el mismo pecado que durante tiempo me conquistó y me dominó. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se puede decir que hay una verdadera conversión y un genuino deseo de cambiar y un genuino deseo de honrar y de servir al Señor, que tal vez antes no creíamos en Él, pero que ahora nos hemos dado cuenta de que lo amamos y lo conocemos y de alguna manera queremos esforzarnos por servirle y por honrarle todos los días de nuestra vida. Ahora, no tenemos que confundir el venir a la iglesia con convertido, porque hay gente que puede venir a la iglesia toda su vida. De hecho, hay gente que ha nacido, por así decirlo, en el seno de una iglesia. A lo mejor desde el vientre de su madre, ya su madre lo traía a los cultos. Y cuando este niño, esta niña nació, comenzó a ir a la escuela dominical y comenzó a asistir a algún campamento y comenzó a ir a algún retiro, pero eso no significa de que sea convertido. ¿Y cuántas veces nos confundimos pensando, creyendo que esta persona, porque lleva toda la vida en la iglesia, ya es un convertido? Y de convertido, nada. Puede ser un simpatizante, una persona que tiene su círculo de amistades dentro de la iglesia, porque como su vida ha girado siempre en torno a la iglesia, no tiene contactos, no tiene amigos fuera, y parece que es un cristiano, parece que es un convertido, pero no lo es. Es una persona que se ha criado en un ambiente cristiano, pero no es cristiano. Muchas veces cuando voy navegando en esos largos viajes que me pego en barco, pues hermano, yo voy navegando por el mar, pero el mar, gracias a Dios, no entra donde yo estoy. Estoy rodeado de agua, pero yo voy en el barco y el barco, gracias al Señor, está por encima del agua. Imagínense ustedes, ¿no? Así que tú puedes estar rodeado de cristianos, en un ambiente cristiano, en un retiro, en un campamento, en una convención cristiana, y eso no significa de que tú también seas un hijo de Dios. Porque la salvación es personal e intransferible. Tú no te puedes convertir por tu hijo, ni tu hijo se puede convertir por ti. Claro, evidentemente, si tú te conviertes, tú eres ya una luz para tu familia. Tú ya tienes un mensaje y un testimonio que dar a tus compañeros de trabajo, en el lugar donde vives. Pero tú no puedes convertirte por un círculo de amistades o por toda una familia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo me convertí y eso significa de que ya toda mi familia ya son convertidos. No, repito, la salvación, la conversión es personal y no se puede transferir a otras personas. Y también hay que decir que la salvación es instantánea. O eres o no eres. O estás dentro del reino o fuera del reino. O estás conmigo o estás contra mí. O eres realmente convertido y tu nombre hoy, en este momento, en este preciso instante, está inscrito en el libro de la vida, o tu nombre no aparece por ninguna parte, y si tú murieras hoy, no irías jamás a la presencia del Señor. ¿Cómo ha sido tu conversión, hermano? ¿Recuerdas ese día, ese lugar, esa hora? Aquel sitio donde el Señor tocó tu alma y tocó tu corazón. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde donde aparece esta palabra epistrefo, que significa convertirse. Vamos a ver las distintas traducciones que le han dado a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el verso 3, 18 de Mateo, el versículo 3, hay unas palabras muy interesantes del Señor Jesucristo, cuando le dice a las multitudes, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la actitud para poder ser salvo, la actitud para tener una genuina y verdadera conversión es fundamental. Una persona con soberbia, una persona arrogante, una persona que se cree que lo sabe todo, que no necesita de nada ni de nadie, difícilmente esa persona llegará a una convicción de pecados y pedirá perdón al Señor. Algo muy habitual, y precisamente me pasó, para no ir más lejos, esta semana, el jueves, mientras ustedes estaban aquí escuchando el mensaje de nuestro hermano Jerónimo que predicó, yo estaba fuera hablando con una persona y cuando comienzo a hablarle, lo primero que me dice, como para escudarse, ¿no? Como para decir, cuidado que ya te he dicho lo que soy, dice, yo soy católico. Y le dije, ¿usted es católico? Me dice, sí. Digo, ¿de verdad? ¿Pero practicante? ¿Se confiesa habitualmente? ¿Va a misa?
¿Acepta la autoridad del Papa sobre su vida? ¿Es usted un buen idólatra? ¿Reza usted rosario? ¿El Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito, todo eso? ¿Es usted un buen católico? Me dice, bueno, no. Digo, entonces permítame que le diga, usted no es nada. Y me dice, es verdad, yo creo que no soy nada. Digo, ya nos estamos entendiendo. Digo, mire, ¿sabe por qué usted dice que es católico? Porque unos señores de España, hace muchos siglos atrás, se fueron allí y les conquistaron a ustedes. Y después de irse y de volver a sus tierras, después de haberse llevado todo lo que pudieron y más, o usted no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro, ya. Dejaron una religión allí, muerta y vacía, que no servía aquí, pero la dejaron allí. Y por eso usted es católico. Pero si en vez de haber ido los españoles hubieran ido, por ejemplo, los musulmanes, usted entonces seguramente hoy estaría rezando de cara a la Meca y estaría con un Corán debajo de su brazo. Usted no eligió la religión lo eligió a usted. Y no fue algo que usted decidió seguir o aceptar, sino fue algo que le impusieron a usted casi desde el vientre de su madre. Es decir, cuando una persona cree que por ser católico o miembro de una iglesia, sea esta o cualquier otra, ya es salvo, convertido, se equivoca rotundamente. Porque la conversión no pasa por una denominación. La conversión no pasa necesariamente por ser miembro de una iglesia, llámese como se llame, sino la conversión es un encuentro. Es una experiencia personal con Cristo. Yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he equivocado. Eso de que no, yo siempre he creído. No dudo de que usted siempre haya creído. Pero déjeme que le recuerde a alguien. El más creyente del mundo. El que nunca ha dudado de la existencia de Dios. El que cree que los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis 1:1 hasta la mente de Apocalipsis, es palabra de Dios. El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El que cree en el cielo, en el infierno. El que cree en las parábolas, las profecías y las promesas. El que nunca jamás ha dudado de la existencia de Dios es nada más y nada menos que un caballero llamado Satanás, el diablo. Porque Satanás no es un ateo. Porque la Biblia dice que para ser ateo hay que ser necio. Eso lo dice la Biblia. Y Satanás de necio no tiene nada. Satanás es acabado en hermosura, el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Dice la Biblia que Dios así lo creó. Y díganme ustedes si Satanás va a pasar la eternidad en la presencia del Señor junto con su amada iglesia. ¿Usted cree en eso? Pero si es un creyente. Si jamás ha dudado de la existencia de Dios. Es que creer sí es importante, pero no es suficiente. No hay ningún mérito en decir yo creo en Dios. Yo he creído toda mi vida y ¿quiere que ahora le toquemos una música especial y le hagamos una fiesta por haber creído en Dios? No hay ningún mérito en haber creído en Dios. El mérito no está simplemente en creer. El mérito está en confesar que ese Dios en el cual creo, a partir de hoy va a ser mi Señor, mi Salvador, mi cobertura, mi amo, mi dueño y mi todo. Y yo le rindo a Él mi vida y entonces es cuando comienzo a experimentar el gozo de la salvación, porque uno no nace salvo y luego con el paso del tiempo se condena, sino que uno nace condenado y hay un momento puntual en la vida en el que tú te conviertes y experimentas el nuevo nacimiento. Y de nada sirven las teorías. Un hombre principal entre los judíos que se sabía muchos libros de memoria de la Biblia, más que cualquiera de nosotros, le dijo al Señor: Señor, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor se le queda mirando y le dice: mira, Nicodemo, escúchame una cosa. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Ni ver ni entrar. Me llama mucho la atención esos dos verbos. Porque podía haber dicho: podrás ver el reino, podrás ver la gloria, pero no entrarás en ella. ¿Por qué le dijo ni ver ni entrar? Porque ellos casi reverenciaban al que llaman Moshe Rabenu. Moisés es nuestro maestro. Y se dirigen a él con un respeto tremendo, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que Moisés no entró en la tierra prometida, pero vio la tierra prometida. La vio desde la frontera de lo que llamaríamos hoy en día Jordania. El Señor le dijo: no vas a entrar, te lo he dicho, pero te voy a permitir ver la hermosura de la tierra prometida. Y dice que milagrosamente le permitió ver toda la tierra de Canaán, toda la tierra que fluye leche y miel, pero no entró en ella.
Pero en el caso tuyo, Nicodemo, toda la Torá que te sabes de memoria, todos los 613 mandamientos que has aprendido de memoria desde tu más tierna infancia, toda tu circuncisión y todo lo que te sabes de memoria no te va a servir ni siquiera para ver el reino si no naces de nuevo. Así que tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar y para poder disfrutar de ese reino. Y lo dejó planchado porque no entendía nada. Y le dice, pero esto es imposible. Pero lo que me estás proponiendo es que me vuelva otra vez a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Yo no puedo hacer eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Y el Señor le explica que no es ese tipo de nacimiento, ¿verdad? Sino es el nacimiento espiritual. Ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y como he dicho en varias ocasiones, si tú has nacido una vez, vas a morir 2 veces. Pero si tú has nacido 2 veces, solamente vas a morir una sola vez. Algunos dirán, no entendí nada. Pues ahí te lo dejo. Te lo vuelvo a repetir. Si has nacido una vez, mueres 2 veces. Y si has nacido 2 veces, solamente morirás una sola vez. La semana que viene le explico por qué. Eso es lo que dice la palabra. Que tenemos que hacernos como niños. Hay un cambio de actitud. Ya no me escudo, ya no me escondo detrás de una enseñanza religiosa, llámese como se llame, sino que incluso tengo que tener la actitud de un niño dependiente de mi Dios y de mi Padre, sabiendo que no es por mis méritos, por mis buenas acciones, por mis buenas obras que obtengo en la salvación de mi alma, sino por los méritos de aquel que nosotros lo llamamos nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto en Lucas, capítulo 22, verso 32, donde también aparece esta palabra griega, que ya la hemos mencionado. Lucas 22, 32. Priscila nos va a leer ese texto, por favor. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, es decir, tienes que volver ¿de dónde? Del camino de apostasía que has escogido, Pedro. Tú te has desconectado de mí, tú has renegado de mí y de mi nombre. Tú has dicho públicamente, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Tienes que volverte, tienes que ir al epistrefo, tienes que volver atrás y volverte a quién, a Dios, para que Él te vuelva a perdonar, para que Él te vuelva a restaurar y poner en primera línea donde estuviste, pero que saliste porque me negaste públicamente. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Una vez más, vemos ahí cómo esta palabra se traduce como volver, retroceder. No sigas por ese camino porque vas mal. Hay un proverbio que ustedes saben, muy conocido, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Si la hermana que el otro día me mandó un WhatsApp diciendo que puedo tener problemas en la mano del metacarpiano porque cojo mucho el micrófono, no se haga ningún problema, hermana. Estoy perfectamente de los metacarpianos y de todas esas vainas. Hechos capítulo 26. Gracias por su preocupación, hermana. Pero cada día estoy mejor. Diga al débil, fuerte soy. Y Él renovará nuestras fuerzas como el búfalo, dice la Biblia. Estarán vigorosos y verdes. Algunos están verdes, ¿eh? Algunos. Hechos capítulo 26, verso 16. Priscila, por favor, léemelo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan. Si no se convierten, lo único que tienen es una religión, pero no tienen una conversión, no tienen una relación con Dios. Y yo te he cambiado, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, te he transformado, me he aparecido en tu camino. He quitado las escamas de tus ojos para que te conviertas en un testigo mío y vayas por todas las naciones de la tierra predicando la palabra, para que pasen la gente de las tinieblas a la luz, del equipo del diablo, de los perdedores, de los amargados y de los frustrados al reino de Dios, ¿verdad? Y para que se conviertan y convirtiéndose puedan conocerme
y puedan tener el gozo de la salvación y puedan heredar la vida eterna. Porque cuando una persona se convierte en coheredero con Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Hay un versículo más muy interesante que va dirigido a esos hermanos que tal vez un día se congregaron, que tal vez un día incluso estuvieron sirviendo al Señor de alguna manera, pero que por el motivo que sea, se apartaron de los caminos del Señor. ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con aquellos que parece que se querían comer el mundo y al final el mundo terminó comiéndoselos a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué palabra, qué solución nos da la Biblia para que se descarrió y tomó un mal camino? Bueno, Santiago nos dice en el capítulo 5, el verso 19 y 20, estas palabras tan interesantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego existe la posibilidad de que un hermano tome un camino equivocado. Existe la posibilidad de que un hermano se salga del camino correcto y vuelva atrás, se descarríe, cual hijo pródigo. Y entonces dice la Biblia, si a alguno de entre vosotros le ha pasado eso, si alguno que antes era hermano y cantaba con nosotros y se congregaba con nosotros y servía al Señor junto con nosotros, se ha escarriado de la verdad, sepa que si hay alguien que haga volver al pecador del error de su camino, le salvará el alma y cubrirá multitud de pecados. Luego hay la posibilidad de descarriarse, de desconectarse del Dios que un día te iluminó, del Dios que un día te perdonó, de ese Dios que ese día te transformó la vida, pero hay también la posibilidad de poder volver a Él en arrepentimiento y el Señor te vuelve a perdonar y te vuelve a restaurar, porque Dios no solamente salva, sino que también restaura a las personas que por el motivo que sea se han enfriado y se han descarriado de los caminos del Señor. Vemos en la Biblia muchos llamados al arrepentimiento. No solamente aquellos llamados que hacían los profetas al pueblo de Israel cuando decían: volved, dejad vuestras obras, volved a la senda antigua, dejad la idolatría, dejad la corrupción, la avaricia, la usura, ¿verdad? Sino que también encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento una preciosa y conocidísima parábola de aquel joven que decide marcharse y malgastar sus bienes y vivir perdidamente hasta que vuelve en sí. Y dice la Biblia: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces vemos como el padre lo restaura. El padre le da un nuevo vestido, pone calzado en sus pies, pone un anillo en su mano, ¿verdad? Le restaura la autoridad, lo vuelve a poner como hijo de toda dignidad y mata al becerro gordo y hacen una fiesta porque mi hijo, que lo dábamos por muerto, ha vuelto otra vez a la vida. Hay ejemplos tremendos en la Biblia de personas que tuvieron una conversión tremenda con el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo, no me digan a mí que no fue espectacular. Un religioso, un hombre que pensaba que había que destruir a los que en aquellos días se llamaban los del camino. Los que en Antioquía los llamaron por primera vez los Meshijín, los ungidos, los cristianos. Y cómo él estuvo como testigo en la muerte de Esteban y vio cómo lo mataban a pedrada. Y él estaba allí y no dijo: alto, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a matar a este hombre? Sino que él estaba allí y le dice: no se preocupen, tiren las piedras, yo les cuido aquí las sandalias, la ropa, y después las pueden venir a buscar. Y allí estaba frío como una piedra, ¿verdad? Como un témpano de hielo inmutable. Él estaba allí ese día, hermanos. Y él llevó presos a la gente y él iba a ir al extranjero, a Damasco, capital de Siria, para llevar gente a Jerusalén. Fíjense el camino tan largo que iba a hacer, porque él pensaba en su ignorancia que ese era su deber, esa era su obligación, impedir que aquella secta rara y extraña se expandiera por todas las naciones de la tierra. Pero, si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata. Porque dice que camino hacia Damasco, cae postrado en tierra, pierde la vista, queda ciego completamente y oye una voz en hebreo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se habrá quedado temblando de pies a cabeza diciendo:
¿quién eres? ¿Quién me está hablando? Y cuando oyó la respuesta fue algo tremendo. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A los pocos días apareció por allí un tal Ananías, que no tiene nada que ver con aquel Ananías que murió en la iglesia primitiva, esposo de Zafira. Y dice que tenía miedo de ir a orar por él, porque decía, Señor, hemos oído lo que este hombre ha hecho. Cómo le ha hecho daño a tus santos. Cómo tiene poder y tiene cartas que le autorizan a llevarnos presos a Jerusalén si quisiera. Y el Señor le dice, vete porque yo lo he levantado, va a ser un instrumento y yo le voy a mostrar en él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y llega y le pone las manos encima, recobra la vista, dice que se le caen como escamas de los ojos y allí se bautiza. Aquel ritual que los judíos hacían habitualmente, ¿verdad? Para purificarse, pero ahora haciéndolo de corazón, ¿verdad? Y dice que al momento, prácticamente a los pocos días, se convirtió en un atrevido, en un valiente predicador, de tal manera que decían, pero este no es el que nos mataba el otro día, este no es el que venía a perseguirnos, que lo que le ha pasado. Y dice que los hermanos tenían miedo de juntarse con él. Claro, ¿cómo no van a tener miedo? Pero sin embargo, un hermano llamado Esteban dijo, ven Pablo, ven, yo te voy a presentar a los hermanos. Hermanos, no tengan miedo. Les presento aquí a nuestro hermano Saulo de Tarso, que a partir de ahora se va a cambiar el nombre, se va a llamar Pinjas o Pablo, y él es un hermano nuestro en la fe. Y cómo emprenden viajes misioneros, y al final el mismo Bernabé se pone bajo la cobertura de Pablo, porque sabe que Pablo es un hombre que Dios le ha dado una gracia especial para extender el evangelio a otras naciones, y cómo después de años Pedro, incluso hablando de Pablo, dice, hermanos, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una inmensa, una enorme sabiduría y que escribe cosas profundas y difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Como reconoce, ¿verdad?, la autoridad, la sabiduría, la unción especial que Dios había depositado en la vida de Pablo. Una conversión genuina. Pablo nunca más volvió a ser esa persona llena de odio, de amargura, de resentimiento, sino que lean la lista de lo que padeció. Apedreado, azotado, torturado y tantas cosas. Una conversión genuina. Amén, hermanos. No me digan a mí que la conversión no es el milagro más grande de todos los que podemos observar a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué me dicen ustedes de aquel etíope, aquel hombre de color que venía sentado en su carro después de haber estado en Jerusalén y había comprado seguramente por una fortuna un pergamino, un lienzo del profeta Isaías, que no sé ni cómo podía leerlo porque estaba en un idioma que él no dominaba, pero se ve que lo leía, pero no entendía nada? Hasta que Felipe, aquel que había sido diácono en la iglesia primitiva, se le acerca al carro y le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope con toda sinceridad le dice, no entiendo nada. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Pero quién fue llevado al matadero? El que está escribiendo está hablando de otra persona. No entiendo nada. Y entonces Felipe se sube en el carro con aquel etíope eunuco, miembro de la reina Candace, y comienza a hablarle y llegan a un lugar, a un oasis en el desierto donde ve agua, y Felipe se para y el etíope le dice, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Será mi color de piel? ¿Será que no soy judío? Y Felipe le dice, no hay ningún impedimento, hijo. ¿Tú crees en Jesucristo con todo tu corazón? Dice, sí creo. Dice, pues vamos a bautizarte. Una conversión genuina. Después dice la historia que fue a Etiopía, le habló a la reina Candace, y hasta el día de hoy hay una comunidad tremenda de cristianos en Etiopía, y algunos dicen que él fue el evangelista, el instrumento que el Señor utilizó para alcanzar aquella nación, ¿verdad? ¿Y qué me dicen a mí del carcelero, hermanos? El carcelero que vivía en la ciudad de Filipo, ¿no tuvo una conversión tremenda a medianoche? Mientras había un terremoto tremendo en la cárcel que dice que las cadenas que tenían los presos se caían y las puertas de la cárcel se abrían, y cuando
Aquel hombre se iba a quitar la vida en medio de la oscuridad de la noche, después de haber oído cantar a Pablo y a Silas, después de haber sido previamente torturado. Dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y hoy mismo serás salvo tú y toda tu casa. Y él fue capaz de transmitir esa conversión, ese cambio genuino, dejando su idolatría, su paganismo y llevando a toda su familia esa misma noche en una cárcel. Miren qué culto tan interesante. El sermón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Congregación, cárcel de Filipo. Predicador, Pablo y Silas. Resultado: bautizados toda una familia. Un culto espectacular, Y se convirtió aquella noche. Un hombre que había recibido el mandato de custodiar en el calabozo más profundo y más oscuro de aquella mazmorra. Esa misma noche el carcelero se convierte y se bautiza junto con toda su familia. ¿Te das cuenta cómo es importante la conversión y no solamente el creer en Dios? ¿Te das cuenta cómo sin conversión no hay salvación? ¿Te das cuenta cómo la conversión tiene que ser personal? Y hay un momento en tu vida en el que tú tienes que tomar tu propia decisión. No papá, ni mamá, ni el abuelito, ni la abuelita, sino tú tienes que decir: ¿qué voy a hacer con Jesús? Después de escuchar su palabra y después de entender el Evangelio. Y si una característica yo creo que positiva y buena tiene esta congregación, es que aquí se entiende la palabra que se predica. No tienen que salir en medio de una predicación. Estos hermanos que a veces se levantan es porque me imagino que quieren ir al baño. Pero no es porque tienen que ir a la librería de la esquina a comprar un diccionario porque no entienden la terminología al que el pastor está predicando. No es por eso. Porque en esta iglesia se entiende perfectamente el mensaje. Da igual quien lo predique. Porque la gracia y la cobertura del Espíritu fluye en todos los que se suben a este lugar a predicar. De tal manera que hasta el más pequeño y el más tonto y el más nuevo puede entender perfectamente lo que ese hombre quiso decir ese día con la predicación del Evangelio. Y ahora que ustedes han entendido el Evangelio y que les ha hablado de la conversión y les ha hablado de que hay que arrepentirse y convertirse, y no es cuestión de cambiar de imagen, no es cuestión de cambiar de religión, es cuestión de cambiar de camino, de rumbo. Si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que nunca se ha convertido, ahora es el momento ideal e idóneo para que tú tengas tu propio encuentro y tu experiencia personal con Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en esta tarde: ¿estás tú realmente convertido? ¿Estás tú realmente entregado al Señor Jesús? ¿O simplemente vienes a una iglesia porque te gusta, porque tienes tu círculo de amistades aquí, porque conoces a gente, tienes amigos? Okay, bueno, tanto monta tanto, ¿no? Señor le bendiga, bienvenida. Veo también atrás, creo que un matrimonio, si no me equivoco, un señor con su señora allá atrás. Y bueno, algunas caras nuevas también por allá atrás. Que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Están cómodos? ¿Ponemos el aire acondicionado? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Está todo bien? Ok, muy bien. Vamos a poner, si no les importa, el mapa, uno de los mapas, eso, gracias. Ahí pueden ver ustedes una serie de países que rodean a ese pequeño país del cual habla tanto la Biblia, Israel. Yo no voy a hablar de Israel en esta noche, pero solamente estudiando el nombre, cada una de las letras de ese nombre, Israel, cada una de esas letras en hebreo, es un estudio interesantísimo, porque en ese nombre que Dios se lo dio a un personaje llamado Jacob, encontramos pues todos los patriarcas y todas las matriarcas aglutinadas en ese nombre tan interesante de la Escritura. Y además termina con la expresión El, que en hebreo significa Dios. Solamente hay dos pueblos que tienen el nombre de Dios en sus entrañas. Uno es Israel y otro es Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes. Y ahí entrarían pues Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Israel es un país que el Señor decidió para que todos los profetas que escribieran la Biblia vivieran y escribieran desde ese pequeño país. Es un país que no pienso que puede tener más de 300 y pico kilómetros de largo. Es un país que ha cumplido o está a punto de cumplir ahora el próximo mes de mayo el 70
el 70 aniversario, el 70 cumpleaños desde la fundación del Estado moderno de Israel. Es un país que está totalmente rodeado de enemigos. Todos esos países que ven odian a Israel y han decidido, de hecho ha habido muchos discursos que se han dado, si no es simplemente cuestión de consultar la hemeroteca y ahí lo pueden ver, han decidido en más de una ocasión atacar a Israel. Israel desde el año 1948 ha tenido como mínimo, si no recuerdo mal, 7, 8, tal vez 10 guerras. Un país que el Señor Jesucristo decidió nacer en él, en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén llamado Betlehem, la casa del pan, Belén. Es el país donde él nació, donde él desarrolló su ministerio. La única vez que salió de Israel fue cuando era niño. Dice la Biblia que había un rey terrible llamado Herodes que decidió matarlo y tuvo que huir en su más tierna infancia con sus padres al país que veis ahí, llamado Egipto, a mano izquierda, y allí estuvo hasta la muerte de aquel rey Herodes y después vuelve otra vez a ir a Israel y allí nació, se crió, ministró, murió, resucitó, ascendió y ahí volverá otra vez, dice la palabra de Dios. Algunos de los países que ven ahí mantienen el nombre de los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, Siria siempre se llamó así, siempre se llamó Siria y siempre Damasco fue su capital. Y es uno de los países, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó también y junto con Jerusalén y otras ciudades. Y hay una profecía que está a punto de cumplirse. De hecho, yo cada día veo que se aproxima más el cumplimiento de esa profecía y es que la Biblia dice en varios pasajes que la ciudad de Damasco será totalmente destruida y nunca más volverá a ser ciudad. Y siempre se ha dicho, bueno, pueden ser que ataquen por aquí, que ataquen por allá, pero son los mismos sirios, son ellos mismos, peleando entre ellos mismos, los que están destruyendo un país hermoso. Un país donde hubo hasta hace poco una comunidad de cristianos que aún mantenían el idioma arameo, el idioma de la época de Cristo, y han sido arrasados completamente, ¿no? Es un país que está prácticamente destruido y hace frontera con Israel. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta la punta de arriba, ya si cruzaba la línea ya me metía dentro de Siria, un pueblo llamado Metula. Y en el año 1967 Israel capturó, por así decirlo, en la famosa guerra de los 7 días, los famosos Altos del Golán. Los Altos del Golán es un balcón natural donde están las fuentes de agua, donde está el famoso Monte Hermón, y es un lugar estratégico, y si el que domine ese lugar pues puede controlar el agua que entra o no a Israel. Siria construyó hace años una presa, Israel la bombardeó porque no se podían quedar sin agua, Siria volvió a construirla, Israel la volvió a destruir. Y le amenazó a Siria y le dijo, la próxima vez que me levantes la presa y me dejes el país sin agua, destruyo Damasco y la borro de la faz de la tierra, ¿no? Y nunca más lo volvieron a hacer. En la última declaración que hizo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que si en represalia por el ataque, que cuando hablé el jueves acerca de todo esto, aún no se había producido, pero es que cuando estudiamos profecías, escatología como se llama, cuando estudiamos este tema, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El jueves hablaba de todo esto y resulta que Estados Unidos junto con Francia e Inglaterra aún no había atacado Siria, pero al día siguiente, me parece, esa misma noche atacó, más de 100 y pico misiles lanzó. Curiosamente dicen que solamente murieron ni una docena de personas, fue un ataque muy bien planeado, por decirlo de alguna manera, bien dirigido. Y entonces Israel ha dicho que si a Siria se le ocurre atacar y destruir o intentar destruir las dos ciudades que siempre están en el punto de mira de los enemigos de Israel, una es Tel Aviv y otra es Haifa al norte, Israel dice que en esta ocasión no solamente haría un ataque como en otras ocasiones, sino que borraría de la faz de la tierra, incluso cambiaría la orografía del país de Siria y Siria quedaría hecho añicos. En fin, las cosas, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Pero saben, los que hemos leído la Biblia durante años y años, y de una manera especial nos hemos acercado a la palabra de Dios buscando respuestas y descubriendo en las páginas de la Biblia qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, uno se queda con la boca abierta de ver que cosas que aún no han ocurrido, están a punto de ocurrir, ya la Biblia las ha profetizado en el tiempo con miles y miles de detalles. Por ejemplo, una de las cosas que yo les decía a ustedes el jueves, y ustedes lo van a ver, créanme, lo vamos a ver. Rusia, que ya está ahí implantado y que ya Irán también está allí. Recuerden que el grupo terrorista más poderoso y mejor armado del mundo está allí en el norte de Israel, se llama el grupo de Hezbollah.
Es un grupo chiita. Saben que el mundo del Islam se divide en dos grandes bloques, ¿no? Los suníes y los chiíes. Bueno, Irán es chií y apoya a este grupo. Y ellos tienen en este momento, no es una ciencia ficción ni algo que están diciendo para asustar al enemigo, sino es la pura realidad. Y no de ahora, ya de hace años. Ellos tienen en este momento apuntando hacia ciudades estratégicas de Israel más de 100.000 misiles. Más de 100.000 misiles, solamente ese grupo terrorista. Aparte de lo que puedan tener otros enemigos. Por ejemplo, Irán, que en los tiempos de la Biblia se llamaba Persia. ¿Se acuerdan ustedes, los que tengan tal vez un poquito más de edad, el famoso Shah de Persia? Bueno, pues Irán en la Biblia se llamaba Persia. Y los iraníes o los persas en un momento determinado también atacaron a Israel, pero curiosamente también un rey persa fue el que liberó al pueblo de la esclavitud después de haber estado o del cautiverio en Babilonia, y fue el que financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Así que es un país que tiene una historia bíblica tremenda. Irak, ese país que veis ahí entre Jordania e Irán, Irak en la Biblia se llama Babilonia. Babilonia, ahí estaba la famosa Torre de Babel. La palabra Babel en hebreo significa lugar de confusión. Entonces ahí también estaba el Jardín del Edén, o parte del Jardín del Edén, en esa unión entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa Mesopotamia, ¿verdad? Tenemos al sur Arabia Saudita, Bueno, menos mal que en este momento está un poco tranquila, pero tenemos, por ejemplo, Jordania. Jordania en la Biblia se llamaba Moab. Los jordanos son descendientes de una relación un tanto extraña que Lot, sobrino de Abraham, tuvo con sus hijas cuando fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se puede saber dónde estaban, yendo hacia el sur de Israel, navegando cerca del Mar Muerto. Pues por allí estaban aquellas ciudades y allí vivía Lot. Y entonces, cuando Sodoma y Gomorra es destruida, las hijas de Lot, creyendo que era el único ser humano, el único hombre varón que había en el mundo, emborracharon a su padre. La mayor se acostó con su padre, quedó embarazada. La segunda también quedó embarazada, y allí nacieron los amonitas y los moabitas. Pero hoy en día ese lugar se llama Jordania. Y desde Jordania, es decir, desde el este, no desde el sur de Egipto que venían, sino desde el este, entraron cruzando el río Jordán y entraron al valle del Jordán. Vamos a estar ahí dentro de unos días, Dios mediante. Y enfrente está la ciudad de Jericó, y Jordania fue el lugar donde Moisés murió. Y allí dice la Biblia que Dios lo enterró. Así que Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, sino dice que la vio de lejos, vio toda la tierra, el Señor se la mostró, pero él murió allí en los campos de Moab. Y la Biblia habla mucho de ese país. Recuerden que, por ejemplo, hay dos viudas, ¿se acuerdan? El famoso libro La historia de Ruth. ¿De dónde vinieron? De los campos de Moab. ¿Dónde era Moab? Lo que es hoy en día Jordania. Cuando viajamos al norte de Israel, en vez de subir por la costa, que a veces lo hemos hecho, o por el centro, solemos subir pegaditos a la frontera de Jordania, y vamos todo el tiempo viendo a nuestra mano derecha Jordania y el río Jordán en medio, y nosotros vamos subiendo hasta que llegamos arriba, hasta el mar de Galilea, ¿verdad? Y allí pasamos el día. Entonces, todos estos países, de alguna manera, en los últimos tiempos van a jugar un papel fundamental en el tema de la política. Porque hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta los creyentes de una forma muy clara. La política, el mundo espiritual y también, como no, la naturaleza. Tres grupos o tres cosas a tener en cuenta en los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Es un capítulo que lógicamente se escribió hace 2000 años, pero parece el periódico de mañana. Presten atención a este pasaje. Mateo capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo... Bueno, ok, está bien. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Ahí lo tienen en la pantalla por si ustedes quieren seguir la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso es una palabra profética, eso es algo que iba a ocurrir. Claro, para los discípulos judíos, salir de su templo, del cual estaban tan orgullosos y que estaba en pleno funcionamiento en aquel tiempo, aunque había varias cosas que no tenían el segundo templo que se había en el primero. Cuando ellos oyen de los propios labios de su maestro, este edificio va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, para ellos eso fue un duro golpe. Ese templo para ellos era el centro religioso. Todos los sacrificios se celebraban en el templo. No es que cada uno en su casa hacía su sacrificio. No. El templo era lo que unificaba a todas las familias. Y 3 veces al año, la fiesta de Pesaj o Pascua,
50 días después, fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente, al final casi del año, por ahí por el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, todas las familias tenían que subir a Jerusalén y celebrar sus sacrificios. Y ahora el Señor les lanza un jarro de agua fría y les dice que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, ellos se quedan tremendamente impactados. Y esta profecía, quiero decirles que no es algo que quedó ahí en punto suspensivo, como diciendo, bueno, ¿esto se cumplió o cómo fue la historia? No, esto se cumplió. Imagínense que Jesús haya dicho esa palabra profética alrededor del año 30 y pico. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo. No pasó ni una generación. Por eso él dice, no pasará ni una generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son aproximadamente 40 años. En menos de 40 años esa palabra se cumplió. El hijo del emperador romano Vespasiano, el que levantó el famoso Coliseo de Roma, pues este hijo, que era un general muy famoso, muy valiente, llamado Tito, entró a la ciudad de Jerusalén y arrasó y destruyó el templo. Y desde el año 70, fíjense los tiempos, los siglos que han pasado, hermanos, desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, los judíos no han vuelto a construir su templo. Quedó totalmente arrasado. Claro, por allí pasaron los bizantinos, los otomanos, los mamelucos, los árabes, los cruzados, sí, por allí pasó todo el mundo. Y en la época de los árabes, pues ellos levantaron sus mezquitas, concretamente dos. Una que es más pequeñita, que al mismo tiempo es un lugar de estudio del Corán, la famosa mezquita de Al-Aqsa, ahí están los famosos mártires de Al-Aqsa, y al lado la grande, esa, la bonita, ¿no? Esa con la cúpula, donde debajo está la roca donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, la famosa mezquita de Omar. Y eso es un territorio donde en este momento no se adora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Es un lugar, es un centro, es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Así que desde el año 70 hasta ahora mismo, allí no hay templo. De vez en cuando te dejan subir. Bueno, si pueden subir bien y si no suben, pues no pasa nada. Pero es un lugar muy conflictivo. Porque es el lugar donde estaba la gloria de Dios, lo que se llama en hebreo la Shekinah, la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba allí, y allí era, entre comillas, no malinterpreten esto que voy a decir ahora, allí era donde Dios vivía, allí era donde Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, allí donde estaba el arca de la alianza, allí donde estaba la menorá, allí donde estaba el sumo sacerdote, etcétera, 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 ¿verdad? Pues el Señor dice, todo esto que veis, olvídense, esto va a ser destruido totalmente. Claro, los cimientos no los pudieron destruir, los cimientos los puedes visitar. Hay unos túneles subterráneos que te permiten ver los cimientos del templo de Jerusalén, pero el templo, lógicamente, no existe. Así que cuando ellos salen del templo, y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, por eso, para aprender geografía, hay que ir al lugar. Porque cuando el Señor dice, ¿veis todo esto? Él está en el templo, saliendo recién del templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, pues entre el templo y el monte de los olivos, donde dice ahí que él estaba ya sentado, hay un barranco. Y ese se llama el torrente de Cedrón. Entonces ellos bajan el barranco y van pensando, van cavilando, van dándole vueltas a la cabeza. Cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos, ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí dice el autor de este evangelio, los discípulos, pero en otro evangelio dice que fueron 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12, ¿no? Bueno, pues solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para un momento, no corras. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero si ya está con ellos. ¿De qué venida me estás hablando? En la palabra hay 2 términos para referirse a la palabra venida. Uno es la palabra griega epifanía y otra es la palabra parousia. ¿Ok? Aunque las dos se traducen como venida, son 2 términos totalmente diferentes el uno del otro. Si Cristo está en ese momento de una forma visible, se le puede oír, se le puede ver, se le puede tocar, ¿cómo le están diciendo qué señal habrá de tu venida? Pues si ya estás aquí. Ellos están apuntando hacia el futuro. Ellos tenían en su mente, como buenos judíos de la época, la restauración de la monarquía. La monarquía quedó totalmente arrasada con el paso del tiempo.
Pero habían profecías que se dieron fundamentalmente a una de las familias de Israel, concretamente a la tribu de Judá, que se le dijo que la monarquía, cuyo David era el rey principal, iba a ser restaurada. Ellos están diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el final de todo esto? ¿Qué reino estaba en aquel momento dominando? ¿Cuál era el imperio que a nivel mundial, bueno, mundial, el mundo conocido, digamos, ¿no? Estaba en ese momento gobernando la tierra, todo lo que es Europa, por supuesto, incluida España, faltaría más, todo el norte de África, todo el Magreb, todo Oriente Medio. ¿Qué imperio era? Eran los romanos, eran los romanos. Ellos tenían el anhelo, tenían el deseo y oraban cada día para que el imperio romano cayera, como había caído el de Babilonia, como había caído los medos persas, como había caído el imperio de Alejandro Magno, los griegos, y ellos decían, bueno, ¿y este cuándo cae? Porque en el libro de Daniel los judíos sabían perfectamente que todos los imperios que se levantaran y le hicieran la guerra a Israel terminarían destruidos y desaparecerían. Y hermano, usted puede ser ateo, tal vez usted dice, bueno, yo sinceramente yo no soy creyente, no creo en Dios, pero yo le pregunto a usted, ¿dónde están los babilónicos hoy en día? ¿Dónde está el imperio babilónico? No existe. Se levantó contra Israel, le hizo la guerra a Israel, pero desapareció de la escena mundial. No existen los babilónicos. ¿Y el imperio de los medos persas? Los medos ni tienen tierra. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes. ¿Y los medos? Los kurdos. Los kurdos. ¿Dónde están los kurdos? Ni tienen país, ni bandera, no tienen nada. ¿Dónde está el imperio griego? Vaya a Grecia para que vea cómo están, destruidos. No existe nada. Y el imperio romano desapareció, pero en el tiempo de Jesús era el imperio que estaba gobernando el mundo. Y ellos lo que hacían es que conquistaban las naciones y a los que conquistaban le cobraban impuestos, porque el que era ciudadano romano estaba exento de pagar impuestos. Y había más esclavos sirviendo a Roma que ciudadanos realmente romanos. Era un imperio terrible, los que inventaron la famosa crucifixión. Un imperio que aquí en España, a mí me fascina mucho la historia, y España está llena. De punta a punta está llena de la presencia de los romanos. El famoso acueducto de Segovia. Algunos piensan que se lo levantaron al guitarrista Andrés Segovia. No. Eso tiene 2000 años, amigo. Y las murallas de la ciudad de Lugo. ¿Habéis visto la ciudad de Lugo? Una ciudad espectacular. Las murallas tienen 2000 años. Y tanto. Y el circo romano más grande después del de Roma, ¿dónde está? En Tarraco, en Tarragona. Circo romano espectacular, donde incluso dicen algunos que llegó a predicar el apóstol Pablo, y está demostrado históricamente que toda la comunidad cristiana de Tarragona murieron allí despedazados en el circo romano. Pero ellos decían, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y ahora viene la enseñanza muy interesante de Cristo. Gloria a Dios que preguntaron, porque si no hubieran preguntado nos hubiéramos perdido esta explicación. Y mire lo primero que le dice Cristo a sus discípulos, y a ti también y a mí. Mirad que nadie os engañe. Ay, amigo, mirad que nadie os engañe. ¿En cuántas mentiras tal vez hemos creído en el pasado antes de conocer la palabra de Dios? Como no conocíamos la palabra de Dios, como no la leíamos, no la escudriñábamos, lo que nos enseñaron decía, es así, mamá lo hizo, papá lo hizo, el abuelo lo hizo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Hasta que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, ¿vale? Por eso dice el Señor, cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mashiach. Y a muchos engañarán. La palabra Cristo no es un nombre de una persona, es un título. Mashiach, ungido, ¿vale? Vendrán muchos diciendo, que yo soy el Mesías. Si le interesa el tema, lea, infórmese. ¿Cuántos falsos mesías se han presentado desde que Cristo dijo estas palabras hasta el día de hoy? Centenares. Incluso muchos fueron aceptados y apoyados por los rabinos de la época. Lean, por ejemplo, la famosa historia de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, apoyado por el rabino Akiva. Lean, por ejemplo, la historia de Sibitai, un pseudo mesías que al final se convirtió al Islam. Y tal vez el último y más reciente, el famoso Lubavitch, que cuando vayan a Israel van a ver fotografías de él por todas partes porque decían que él era el Mesías, porque muchos tienen tanto deseo de que venga el Mesías, porque el Mesías lo va a arreglar todo, que incluso dicen que en cada generación nace un Mesías, pero como él no se da cuenta, muere y tienen que esperar al siguiente. Una cosa realmente tremendamente lamentable, ¿no?
Vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos. A muchos se engañarán. Es increíble cómo la gente tiene más facilidad para creer a la mentira que para creer a la verdad. Yo le digo a usted, lea la Biblia porque la Biblia es la verdad, y usted dice, bueno, la Biblia tiene muchos errores. Yo siempre le digo, enséñeme uno. Llevo 40 años pidiéndole y nunca nadie me lo ha hecho. Es que la Biblia está llena de contradicciones. Bueno, dígame una. Pues yo llevo 40 años todos los días leyendo la Biblia, horas, y todavía no he encontrado ninguna. No, es que la Biblia está caducada. Es que la Biblia era para otros tiempos. Es que, ¿verdad? Sin embargo, mañana usted va a leer el periódico y todo lo que el periódico pone, usted se lo va a creer sin cuestionar nada. Y ese periódico que usted va a leer mañana, pasado mañana, ya no se puede vender. Porque el periódico dura 24 horas. Y algunos utilizan el periódico para que los perritos... o lo rompen, ¿no? Para que los pollitos o los conejitos ahí hagan sus cositas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, que está a prueba de bombas, que se ha intentado desacreditar por todos los medios habidos y por haber, hasta sangre de gente ha sido derramada en este país y aquí en Canarias también, para que no leyeran la Biblia, para que no descubrieran las Escrituras, se cuestiona, pero el periódico lo que dicen es verdad. Bueno, pues dice la Biblia, cuidad que nadie os engañe, porque a veces la gente tiene más facilidad y más tendencia, ¿verdad? Y más apertura a la mentira que a la verdad. ¿Qué le parece? Ya lo dijo el Señor, cuidado que nadie os engañe. Sigo, versículo 6. Oiréis de guerras. Oiréis de guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Yo ya creo que estamos en la tercera guerra mundial. Yo ya lo creo. Si no sume usted, le van a faltar dedos, ¿eh? Los países que en este momento están en guerra. Súmelos. Y se va a dar cuenta si esto no es una guerra mundial, donde cada vez se van añadiendo y añadiendo y añadiendo naciones, ¿eh? Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué se cree que hace Rusia en Siria? ¿Qué se cree que hace Irán en Siria? ¿Que están allí tomando el sol? ¿De paseo? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solamente es el principio. Como los dolores, cuando a una mujer le vienen los dolores que está a punto de parir. Los dolores te indica que viene el niño, ¿verdad? Pero los dolores no significa que haya nacido. Los dolores te indican que aún tiene que venir. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y algunos se esfuerzan por caerle bien a todo el mundo. Cuando la Biblia dice que la gente en algunos casos nos aborrecerán y nos entregarán, etcétera, etcétera. Vamos. Muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros se aborrecerán. Falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en el campo de la política vamos a ver unos cambios tremendos. Mire, hermano, este continente de Europa en el que vivimos se ha enfrentado a muerte ya en 2 ocasiones. Y han muerto millones y millones de personas. En el último conflicto armado de Europa, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 65 millones de europeos. ¿Le parece poco? Más de 65 millones de personas. Y no había las armas que existen hoy en día. Imagínense ustedes. Bueno, pues aquellos que hace años se peleaban, aquellos que hace años eran enemigos como el perro y el gato, hoy son amigos y se sientan en la misma mesa y se van juntos a la guerra. ¿Qué le parece? Ahí se sientan los alemanes con los ingleses. Díselo a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, los franceses, los españoles, los portugueses, los italianos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y esa unidad casi imposible hace años atrás, hoy en día es real. Bueno, estamos unidos en todo, menos cuando pedimos a Puigdemont, que no nos lo sueltan, ¿no? Pero estamos unidos con la moneda, estamos unidos sin fronteras, etcétera, etcétera. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las naciones que menciona la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán para atacar a Israel y para dominar la ciudad santa de Jerusalén. Y usted dice, ¿pero qué tiene esa ciudad? ¿Pero qué tiene ese país tan pequeñito? Oiga, usted compara Arabia Saudita y la población de cualquier país árabe con la población y con la poca orografía que tiene Israel, y uno dice, pero ¿por qué se empeñan en conquistar algo tan pequeño? Porque es el lugar donde Dios decidió cambiar el rumbo de la historia.
Y basta que Dios haya decidido hacer algo importante en un lugar para que el diablo también quiera hacer de las suyas. Y quiero recordarles que en la ciudad de Jerusalén fue donde Cristo fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Pero al tercer día en esa ciudad Cristo resucitó y está vivo. Y yo creo que está vivo. ¿Cuántos lo creen? Porque si Cristo no está vivo, señores, apaguemos la luz y vámonos a casa. Aquí no venimos a cantarle a un muerto. Aumentanos la fe. ¿No decía la última canción? ¿A quién se le hemos pedido? ¿A un muerto? Aumentanos la fe. Pero ¿cómo te la va a aumentar si está muerto? Si oramos a un Dios muerto, usted no va a recibir respuesta. Pero si usted ora a un Dios vivo, usted puede recibir respuesta si Dios lo cree conveniente. ¿Por qué? Porque Dios tiene ojos y le ve, tiene boca y habla y tiene oídos y le oye. ¿Verdad? No hemos cantado muerto. Cristo murió en Jerusalén, resucitó al tercer día y después de 40 días, apareciéndose esporádicamente a sus discípulos, ascendió a la presencia y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que volverá otra vez. Ay, amigo, eso no lo sabe todo el mundo.